lo están solicitando. Todavía no subí la clase anterior, no me maten, pero cuando tenga un tiempito, por ahí el fin de semana lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla. Les hice un pequeño PowerPoint esta vez, que nos va a acompañar en la presentación. No sé si tuvieron posibilidad de... ¿Me preguntaron algo? Sí, yo. ¿No estaría mejor que ponerles el que hace ¿cómo se llama? La clase, que le dé permiso a cada uno que la grabe, así después no tenés que subirla? Sí, ¿cómo es eso? ¿Quién me está hablando? Fausto. A ver, decime cómo tengo que hacer. A ver, si es el celu, si es de la compu. ¿Cómo? Ves que yo, por ejemplo, si pongo desde la compu, pongo grabar, me aparece preguntarle al host para pedirle permiso para que te deje grabar. Creo que siendo host, para dar permiso, creo que tenés que darle clic derecho a, no sé, por ejemplo, a mí, y ahí seleccionás que me das permiso, no sé bien cómo... ¿Pero es individual o me decís que es para todo el grupo? O sea, yo, ponele que, no sé, grabo la clase. Después, si me la piden en el grupo, yo la grabo para mí, pero si me la piden, la subo a algún lado y Pero la te subo tengo hoy. que hacer a vos como hospedador. Claro. Sí, te hago hospedador. A ver. Ahí está. Ahí la vas a poder grabar vos y la voy a... Ay, pero no puedo compartir pantalla. Fausto. ¿Y para qué hago ahora? Lo tengo que hacer. O sea, Sí, me diste entonces le das permiso. Yo como hospedadora. Yo particularmente, espere, pongo la cámara. Yo prefiero tenerla en el campus. Si no, ¿Querés que la suba en el complica campus? mucho, Bueno. creo que Fausto, es más pasame práctico como porque hospedadora. Perdón. si no tenés que estar en el grupo y no sé qué opina el resto, igual, es mi opinión. Sí, también para las personas por ahí que no asisten a esta clase, que lo puedan tener ahí, o para repaso también sirve. No decía que no se suba en el campus, ¿no? El campus siempre tiene que estar, pero digo porque a veces capaz tarda mucho y yo digo, bueno, en vez de capaz de esperar hasta que se suba, la grabo yo y la veía yo solo, o la comparto en el grupo. Bien. Bueno, si Ahí, les profe, falta... te dice, no. Ahí me hiciste otra vez hospedadora y puedo compartir pantalla. Bueno, déjenme que investigue un poquitito. Yo hoy lo hacemos como siempre, de la manera tradicional. Grabo yo, les paso el Power y voy a ver si el fin de semana ya les puedo subir estas dos clases. Voy a hacer, me voy a comprometer a subirlos, ¿sí? Y después voy a investigar si por ahí puedo pasarlos a todos en general. No sé si se puede hacer, ¿no? Como... con la posibilidad de que puedan también ustedes grabar, ¿sí? Pero no sé si se puede hacer, lo voy a investigar. Por lo pronto, ahora sí, les voy a compartir pantalla. Bien. Les estaba preguntando si habían tenido oportunidad de leer algo, ¿no? Alguno de los materiales que les subí para este encuentro. Ese silencio lo dice todo, me parece, ¿no? Bueno, está bien, o sea, esto les va a servir un poco como elementos, ¿no? de andamiaje para poder, luego cuando realizan la lectura, ¿no? Orientarlos, guiarlos, para justamente profundizar con cada uno de los autores que vayamos viendo para este tema, ¿no? Que es la génesis. Yo les puse ahí la génesis de la psicología educacional, es la génesis y la consolidación, cómo se fue configurando esta disciplina como disciplina aplicada a lo largo de todas estas décadas, ¿sí? Y yo para eso me basé puntualmente en un autor que ya se los mencioné en el encuentro pasado. ¿Me hiciste una pregunta, Julio? No. No se escucha, Julio. Bien. Les decía entonces que para esta clase yo un poco me
me apoyé en los desarrollos de César Coll, que es un autor que hablamos en el encuentro anterior, que seguramente ustedes lo deben haber visto. Creo que algo de esto me dijeron en la clase anterior, cuando vieron en psicología del aprendizaje o en psicología cognitiva algo justamente referido a el modelo constructivista de orientación sociocultural. Él hace todo un desarrollo, toda una investigación en torno a cómo ha sido justamente el desarrollo de esta disciplina, la psicología educacional. Yo me voy a basar en este autor y también en otros autores y en algunas otras investigaciones y desarrollos que se han hecho desde la modalidad de psicología y pedagogía de la provincia de Buenos Aires, que también ha hecho un recorrido histórico para determinar justamente cómo es hoy en día en el campo educativo las intervenciones, ¿no? Las funciones, los roles de los psicólogos en esta modalidad, ¿no? La intención de este encuentro, o las intenciones educativas de este encuentro, tienen que ver con tres cuestiones que para mí son fundamentales. Una es esta, bueno, sí, revisar el origen, la consolidación de esta disciplina. La otra es que ustedes puedan ir reconociendo a lo largo de la historia lo que se denominan las tradiciones particulares de esta disciplina. Es decir, cómo en diferentes regiones de Europa Occidental y de América se fueron consolidando, o se fue consolidando esta disciplina, pero con características bastante peculiares. Obviamente que esta disciplina va a tener esa impronta, ¿no? Esa particularidad según el desarrollo en estas diferentes regiones. Y lo otro, que a mí me parecía muy importante también desarrollarlo hoy, vamos a ver si nos alcanza la horita y media, es cómo se ha desarrollado en nuestro contexto y específicamente en la provincia de Buenos Aires y ciertas influencias que ha tenido, ¿no? Ciertos impactos que ha tenido nuestra propia historia, ¿no? Dentro de la psicología educacional, impactos a nivel mundial, ¿no? Entonces vamos a arrancar con algo que vimos la clase pasada, ¿no? En donde yo les comentaba sobre una metáfora, ¿no? Desarrollada por este autor, César Coll, que es la metáfora de la psicología de la educación como una psicología puente, porque justamente la psicología de la educación ha surgido, ¿no? En esa relación entre la psicología con estatus científico y las teorías educativas, ¿no? Cómo de alguna manera la psicología de la educación a lo largo de todas estas décadas ha ido intentando dar respuestas a dificultades, a emergentes del ámbito educativo a partir de construcciones psicológicas. Y en ese proceso, ¿no? De constitución de disciplina puente, ¿no? Como dice César Coll, lo que se puede observar, registrar casi de inmediato es un proceso, ¿no? En esta configuración de la psicología educacional, es un proceso de doble diferenciación, de doble distinción. Es decir, por un lado, un proceso de diferenciación respecto a la psicología con estatus científico. Es decir, que se va a configurar la psicología de la educación o psicología educacional a partir de este doble proceso de diferenciación. Por un lado, de la psicología con estatus científico y por el otro lado, respecto este proceso de diferenciación de las teorías educativas. Y además confluye en sus orígenes con este proceso de diferenciación, o se confunde, podríamos decir, con un proceso de diferenciación con la psicología científica. Es decir, que hay un primer hito, hay un primer momento en donde la psicología educacional se diferencia de la psicología científica y que es común de la filosofía y de la metafísica. Entonces, este proceso que nosotros vamos a ir investigando de cómo se fue configurando la psicología educacional, en este breve recorrido que vamos a hacer, uno de los instrumentos que vamos a utilizar para el análisis de la consolidación de la psicología de la educación es un instrumento privilegiado,
¿sí? Es utilizar este instrumento privilegiado que justamente es esto, el análisis de cómo se fue desarrollando el conocimiento científico de la psicología de la educación. ¿Sí? Es un análisis, perdón, es un instrumento privilegiado, poder de alguna manera comprender el estatus actual de una disciplina, entendiendo cómo se fue construyendo el conocimiento específico de la misma. Y para ello hay algunas cuestiones que me parecen importantes también mencionar, que son las fuentes, ¿sí? O sea, cómo empezamos a enterarnos de cuál es el origen de la psicología educacional, de qué fue o de cómo fueron sucediéndose algunas cuestiones que influyeron directamente en la configuración de la misma, y bueno, a partir de investigaciones que datan de los años 1920, 1930, de allí para adelante, ¿no? Investigaciones del mundo europeo, de la psicología educacional del mundo europeo y del mundo americano, ¿sí? También fuentes referidas a las publicaciones científicas no solamente en cuanto a desarrollos de investigaciones o resultados de investigaciones, sino también a esto que les puse anteriormente, actividades profesionales. Como en algún momento del desarrollo de esta disciplina comienza a emerger un aspecto de la disciplina que es el que conocemos como la aplicabilidad de la misma, que se conforma a partir de esto, ¿no? De diferentes actividades que realizan los psicólogos desempeñándose en el mundo educativo, ¿no? Empieza a configurarse aproximadamente a partir de la década del 50, justamente por una gran cantidad de psicólogos insertos en centros educativos o en instituciones educativas, que con sus actividades empiezan a influir en la configuración de esta disciplina. Y esa configuración pasa a ser la configuración que se conoce como disciplina aplicada. Es el aspecto profesional de la misma. Bien, no sé si me quieren, si eso era una pregunta, no. Bien, entonces vamos a avanzar un poquitito, ubicándonos a la primera etapa, que se denomina etapa precientífica o época precientífica, que data desde los primeros filósofos, que ustedes ya los recontra conocen, porque lo han visto en una materia de primer año, que es filosofía, hasta el año 1890, o hasta esa década por lo menos, que se conoce de la mano de John Dewey como la emergencia o el surgimiento de la pedagogía científica. Así como conocemos respecto al surgimiento de la psicología con estatus científico, también se conoce aproximadamente en esa etapa, 1890, sobre el surgimiento de la pedagogía científica, vuelvo a repetir, de mano de John Dewey. Pero antes del surgimiento de estos desarrollos de este autor, John Dewey, tenemos que mencionar a que todo lo que era considerado educación o instrucción, ¿no?, en esta etapa precientífica, estaba mediatizado por la filosofía, ¿sí? O sea, la filosofía era la aplicación para poder comprender a lo que le sucedía a la educación, a cómo, por ejemplo, se entendía que se producía el conocimiento, es decir, se utilizaban elementos que surgían de la filosofía para poder entender, para poder comprender cómo ocurría la construcción del conocimiento, cómo los sujetos iban aprendiendo y cómo de alguna manera se podía promover la instrucción o cómo se podría promover el aprendizaje. Entonces, la educación era entendida en esta época precientífica como una aplicación práctica de la filosofía. Si tomamos estos dos filósofos de la antigüedad, por ejemplo Platón o Aristóteles, vamos a entenderlo un poquitito mejor. Por ejemplo, Platón, si ustedes hacen un poquitito de memoria, ¿no? Si lo recuerdan un poquito, él trató de explicar
como todos los seres humanos nacíamos con un grupo de ideas, ¿no? Con un conjunto de saberes, o ideas innatas, mejor dicho, y que solamente se podían llegar a alcanzar, ¿no? Esas ideas innatas por medio de un proceso que lo denominaba noesis. Fíjense, ¿no? Cómo se trataba de entender por medio de estos constructos filosóficos cómo se producía el conocimiento, cómo se producía el saber en la antigüedad. Este otro filósofo, Aristóteles, fue uno de los estudiosos de las leyes del aprendizaje, ¿sí? Estudiaba las leyes del aprendizaje respecto a la memoria, a la asociación, a la imaginación, ¿sí? A todas ellas las fue denominando dinamis o facultas, ¿no? Que lo que significa facultas es la posibilidad o la capacidad para poder hacer algo, o el poder de hacer algo. Y estas ideas de origen que provienen de la antigüedad fueron las que irradiaron fuertemente lo que se conocieron como las teorías de las facultades. Hablo en plural, más allá de que allí lo puse de manera singular, porque las teorías de las facultades, o la teoría de la facultad, se conoció de diferentes maneras, con diferentes versiones. Por ejemplo, estos dos autores, Pestalozzi, que yo les puse acá al final, y Herbart, son dos autores representantes de la teoría de las facultades. ¿Qué dice la teoría de las facultades? Que básicamente la mente está conformada por tres facultades, ¿no? Esas tres que les puse allí, la facultad del razonamiento e inteligencia, de los sentimientos o emociones, de la voluntad o de la volición, que están íntimamente interrelacionados. Y lo que va a hacer la instrucción, lo que va a hacer la educación, es ejercitar a las mismas, ¿sí? Por medio de una serie de elementos de carácter instruccional, va a intentar promover esas distintas facultades que tiene cada uno de los individuos. En el caso de Pestalozzi le prestó muchísima atención a las características de los niños. ¿Para qué? Para poder organizar los contenidos de la enseñanza. Para él era vital, dentro de la teoría de las facultades, comprender cuáles eran las características, las particularidades de cada uno de los niños para poder acercarles determinados conocimientos para que puedan ser aprendibles. Y Herbart también le va a prestar atención, pero básicamente, más que las particularidades o las características de cada uno de los niños, le va a prestar atención a la motivación y a los intereses, ¿sí? Esto ocurrió hasta aproximadamente este año, 1879, donde empieza a surgir una psicología diferente, una psicología con estatus, como les decía anteriormente, científica. Se crea en este año, 1879, en Leipzig, el primer laboratorio de psicología experimental de la mano de Wundt. Y aquí aparece, como les decía anteriormente, la psicología de la educación. O sea, aquí aparece conjuntamente, por eso el proceso de doble diferenciación, conjuntamente con la existencia de este primer laboratorio de psicología experimental, temáticas específicas referidas a la psicología de la educación, ¿sí? Por eso se dice que la aparición de la psicología de la educación tiene que ver con este hito histórico, ¿sí? En donde a partir de aquí comienza ese proceso de diferenciación con la psicología científica. Se pueden destacar durante esta etapa estos autores, ¿no? Por ejemplo, James Cattell, que también lo deben haber visto, ¿no? Que es el precursor de todos aquellos estudios referidos a las diferencias individuales, y a partir de estos estudios, el desarrollo de los instrumentos o los test mentales, ¿no? Que comienzan siendo estudios relacionados con
los test mentales para luego pasar a estudiar cuestiones que tienen que ver también con la personalidad. Otro autor que se destaca en esta etapa es William James, que es precursor de la psicología funcional. A diferencia de lo que venía sucediendo con estos dos autores que les mencioné anteriormente, Pestalozzi y Herbart, los autores de esta etapa van a hablar de un individuo que se va a adaptar al medio que lo circunda, al contexto que lo rodea. Es bien diferente a la teoría de las facultades. En la teoría de las facultades todo se adapta a ese niño que tiene que incorporar determinados conocimientos. En esta nueva etapa se entiende al sujeto como un sujeto que se debe adaptar o que su estructura psicológica es un instrumento para poder adaptarse al medio material y al medio social. Y otro autor que también es muy importante en esta etapa es Stanley Hall. Stanley Hall tiene una influencia muy importante en todos los desarrollos de la psicología educacional de esa primera etapa, referidos a sus investigaciones respecto a la psicología del niño. En esta segunda etapa, que es una etapa en donde se afianza de alguna manera la psicología de la educación, la psicología educacional, que data desde el año 1890 al 1920, ocurre un fenómeno muy, pero muy importante, que da lugar a tres movimientos en diferentes partes de Europa occidental y en América. ¿Por qué? Porque los estados nacionales comienzan a brindarle ciertas ayudas económicas a los sistemas educativos, una atención muy importante a los diferentes sistemas educativos que comienzan a afianzarse en las diferentes naciones, y en esos sistemas educativos van apareciendo diferentes innovaciones de carácter cualitativo, ¿no? Hasta el año 1890 las innovaciones pasaban por cómo se organizaban los contenidos escolares. A partir de esta etapa las innovaciones son de carácter cualitativo. Los tres movimientos de esa etapa son estos que les menciono acá: el igualitarismo socialista, la escuela nueva europea, o como se dice correctamente, la escuela nueva activa europea, y la educación progresiva americana. Con respecto al primer movimiento, estos dos autores son los más referenciales, ¿no? Después nos encontramos con... Perdón, se me tildó. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, se escucha bien. Disculpen, en este otro movimiento se caracterizan, no son referentes estos otros autores, algunos de ellos seguramente los conocen, ¿no? Por ejemplo, esta autora, esta psicóloga Montessori, que trabajó fuertemente en Italia, que es la que le da origen a los centros educativos para los más pequeños, ¿no? Hasta ese momento impensable, pero esta psicóloga es la que de alguna manera da lugar, ¿no?, a este movimiento. Este otro psicólogo que es Steiner, que es alemán, es el promotor de las escuelas de trabajo. Él lo que va a constituir son escuelas específicas para aquellas personas que quieren tener algún tipo de oficio, algún tipo de formación específica con salida laboral directa. De Crowley, que trabaja fuertemente en Bélgica, constituyendo también centros educativos en donde da cuenta para la conformación de los mismos sobre los intereses y las motivaciones de los estudiantes. Y otro autor que también es muy importante en este movimiento y en esta etapa, que es Claparède, que también lo deben haber escuchado, que también es uno de los precursores de la psicología funcional, ¿sí? Y que irradia con los resultados de sus investigaciones
diferentes innovaciones en los sistemas educativos de diferentes naciones. Y el otro movimiento muy importante es la educación progresiva americana. De la mano de estos dos autores, Spencer y Dewey, ambos también funcionalistas, pero una de las características que tiene Dewey, a diferencia de los otros, es que si bien él da una explicación respecto a que el sujeto se va a ir adaptando al medio físico y al medio social, no lo considera a ese sujeto como un sujeto inactivo, todo lo contrario, lo considera como un sujeto activo que de alguna manera también va a influir en ese medio. Y también sucede en esta etapa, entre 1890 y 1920, el surgimiento de la primera sociedad nacional sobre el estudio de la educación. Este es un hito importantísimo que ocurre en Estados Unidos en el año 1902, porque es el primer organismo en donde se centran o se concentran no solamente los resultados de investigaciones, artículos que están referidos a temáticas relacionadas con la psicología de la educación, sino que también a partir de ellos, ¿no?, de estos artículos, de estas investigaciones, una serie de posibles actividades que podría realizar la psicología de la educación en pos de la educación, ¿sí? Empieza a dar cuenta, estos movimientos y estas producciones empiezan a dar cuenta de la importancia que tiene la psicología de la educación y los aportes que puede hacer en favor del desarrollo de la educación en sí. También en esta etapa nos vamos a encontrar con los padres, podría decirse, de la psicología educacional. Son los dos primeros psicólogos educacionales que se reconocen en la historia. Uno de ellos, ustedes lo van a reconocer rápidamente, que es Edward Thorndike, que investigó fuertemente sobre las leyes del aprendizaje y además le preocupaba muchísimo, y de hecho creo, justamente le preocupaba esto, la sistematización de los resultados de sus estudios, y de hecho lo que hizo fue crear un instrumento estadístico para poder realizar un análisis cuantitativo, ¿no?, de esos resultados. Y además es el primero que escribe, en el año 1903, un libro denominado Psicología Educacional, que es el primer intento que se reconoce en la historia de un corpus de conocimientos específicos de esta disciplina, psicología educacional. El otro autor reconocido como padre de la psicología educacional es Charles Schulz. Posiblemente ustedes este autor no lo hayan, no sé, creo que no lo deben haber escuchado como hacía Edward Thorndike. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a traducir textos por medio de la editorial Paidós, algunos autores anglosajones, europeos, a quien se traduce es a Thorndike, pero no es a Judd. Judd es un contemporáneo de Thorndike, muy preocupado también por la psicología educacional, y a diferencia de Thorndike, él es muy crítico de todas aquellas investigaciones, de todos aquellos estudios que no estén relacionados directamente en sus producciones con el territorio, con el ámbito educativo, ¿sí? Es muy crítico con todos los desarrollos, vuelvo a repetir, que se producen por fuera del ámbito educativo. E investiga muchísimo sobre el currículum y la organización social. También en esa época hay otro autor que es francés, que también lo deben haber escuchado, que es Binet, que trabajó en el Ministerio de Instrucción Pública de Francia, y es muy reconocido porque
él lo que intentó hacer en ese momento, junto con un grupo de colaboradores, es crear un instrumento para poder detectar el retraso escolar, ¿sí? Fue uno de los primeros intentos en donde un psicólogo trabaja en vivo y en directo en territorio, ¿no? Abordando problemáticas específicas, abordando emergentes específicos del sistema educativo. A partir del año 1920, hasta la década del 55, todas esas innovaciones que se venían desarrollando en la etapa anterior, empiezan a ser resistidas. Empieza a ocurrir por diferentes